¿Qué tal? Buenos días. Estamos en este nuevo programa de Agenda Propia que estaba preguntando qué número es, porque no me acuerdo, no sé qué número sería, y si hacemos una continuidad con los ciclos anteriores, pre-streaming, la verdad que no sé, me perdí. La verdad, pero ¿El número del programa es el número del día? el número del programa, el día es 17, ¿no? Es martes 17 La desgracia. de marzo, sí, ¿no? 17 es la desgracia. ¿Y vos decís que eso es un signo de los tiempos o algo por el estilo? Depende para quién. Ok, bueno, si nos están viendo gente aficionada al juego, tiene ahí un dato, un número para jugarle. Sí, además es el martes previo al martes 24, en el que vamos a hacer un programa fue una especial. verdadera desgracia, Que fue ¿no? una verdadera desgracia, en el que seguramente vamos a hacer un programa especial, así que los invitamos a volver a aprender este streaming el próximo martes y momentáneamente vamos a hablar de algunas cosas que pasaron esta semana. Yo siempre uso el adjetivo convulsionado porque, bueno, me parece que es lo que mejor describe lo que realmente le está pasando a la Argentina. ¿Viste? Son como convulsiones. Parece que hay momentos que parece que va a haber una quietud y de repente algo explota y convulsiona y estamos todo el tiempo así como a los saltos. Y bueno, durante el fin de semana se publicaron o trascendieron o se filtraron, yo ya no sé cómo decirlo porque... ¿Sabes qué sensación me dio? ¿Viste cuando hay una película, vos ves la película y acá es como si se hubiera filtrado el guión? Cuando conseguís el guión con todas las indicaciones que ves, digamos, como el detrás de escena, ¿no? De todo eso que habíamos visto hace un poco más de un año. Sí, en principio yo creo que no reviste en realidad ilegalidad apareció alguna. lo que se ocultó. Es parte de la investigación. Claro, apareció lo que se ocultó hace rato, sí. Que deberíamos haber estado hablando del caso Libra con el nivel de data y de información que tenemos ahora. Bueno, justamente el fiscal de eso. Tayano cajoneó durante 7 meses la prueba. De eso estábamos hablando, ¿no? Del caso Libra. Decía entonces, no se promocionó, se difundió, no sé cómo Claro. decirlo. Yo pues tengo que, no sé si promocionar o difundir algunas cosas. Claro, algunas de las pericias del celular del empresario Mauricio Novelli y sus conversaciones con el propio presidente, 104.000 archivos. Sí, claro, hay claramente. en ese celular relativos al caso caso Libra. Libra. Solamente relativos al caso Libra. Claro, Sí. digo, no Sí. es O sea una que cosa. todavía está emergiendo apenas la puntita. No es una cosa menor, No, hay de todo ahí. Y hay más de 30 llamadas entre Novelli, con quien, según Milei, tenía una relación ocasional, esporádica, reciente, etcétera. Justamente ahí en la víspera y durante la publicación de aquel tuit que generó, del 14 de febrero de 2025, que generó todo el revuelo posterior. Pero de todo eso vamos a hablar con el invitado en un ratito, y ahora vamos a hablar de algunas otras cosas. El invitado es el diputado nacional Máximo Ferraro, Maximiliano Ferraro, que es el presidente de la Comisión Investigadora de Diputados de la causa Libra y que gentilmente va a ser parte de nuestro mientras en programa este hoy. momento está habiendo una suerte de cadena nacional, podríamos decir, en torno a la declaración de la expresidenta, ¿no? Por la causa Cuadernos. Que más allá de lo que cada uno piensa en relación a esta causa, como mínimo hay que decirlo, todos han declarado en esa causa vía Zoom y en este caso se la cita declarar presencialmente, lo que constituye como mínimo un acto de discriminación, ¿no? Aunque la propia presidencia lo describe como parte del show. Mirá, yo creo que sí, que es parte del show y es muy importante decirlo. Hay una intencionalidad no solamente de seguir promoviendo una causa irregular, una condena injusta sobre Cristina Fernández, sino también exponerlo como una pantalla de humo para que se hable de eso, ese show para que se hable de ese tema y no se hable de la corrupción hoy, cuyo el caso Libra es la evidencia más palmaria de cómo el presidente, su hermana, y su equipo más estrecho está utilizando la estructura del Estado en una de los actos de corruptela más impúdicos y más infame de la historia de nuestro país. Aparte tendría que ponerse de acuerdo porque en la causa vialidad aparece vinculada a un empresario. Acá la vinculan con todos. O sea, en vialidad bancaba a uno, acá a todos. Yo tengo que promocionar, por favor, ordenemos. Tengo que promocionar o difundir, vaya a saber cada uno elija el término que
nuestra encuesta. Estamos preguntando, recordando las opciones que decía Diana Mondino. Esto de Libra, Milei es corrupto, Milei es estúpido, es ambas cosas o nada de eso, Milei emperador. Y como siempre recordarles que compartan este link, pongan me gusta acá abajo. Tienen el chat para comentar, se suscriban al canal y una vez suscritos prendan las notificaciones. Y ahora sí, estamos recibiendo acá en la mesa de Agenda Propia a Maximiliano Ferraro, diputado nacional, presidente de la comisión investigadora del caso Libra. Estuvimos siguiendo ayer la sesión. Bueno, buenos días y gracias por acercarte aquí a Canal Abierto. Buenos días y gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo andan? Por favor. Bien, decíamos justo antes de que llegaras que entre las cosas que se pusieron sobre la mesa recientemente está esto de que lo que ocurrió que nos permitió acceder un poco al expediente es una filtración y por lo tanto eso de alguna manera pone en tela de juicio la veracidad de los archivos porque no puede haber estado afectada la cadena de la prueba y una serie de cuestiones así. ¿Esto es así? Mira, creo que es un argumento poco sólido por parte del ministro Máiquez, bajo la teoría del árbol envenenado, y decir que lo que se filtró, y lo entrecomillo, es nada más ni nada menos que una investigación que hizo una periodista y abogada como Natalia Bolosín, que es el informe preliminar, que no son los anexos de lo que conocemos que son el registro de llamados, conversaciones vía WhatsApp, que es lo que después Tayano, por esta revelación e investigación que se hizo por parte de Natalia Bolosín, estuvo en la obligación de subir al expediente que tiene la Fiscalía todos los anexos que hoy están en el... hasta hace 7 meses. Que tenía desde el mes de noviembre. O sea, que en todo caso lo que habrá una discusión es el informe preliminar, no el resto de los anexos que después tuvo que incorporar Tayano a la causa. Una pregunta... Pero aparte, disculpa, sí. Acá guarda, porque el fiscal desistió en el día de ayer, pero estaba llevando adelante algo que es muy grave en relación a la protección de fuente que tienen todos los periodistas a la hora de investigar, y que era una clara violación al artículo 43 en relación a tratar de ir en búsqueda de Natalia Bolosín para que le diga al fiscal quién le había dado esa documentación, que es una documentación que es elaborada nada más ni nada menos que por el Ministerio Público Fiscal. No es que son escuchas o documentación de dudosa procedencia. Esto, perdón, tiene bueno, que ver ahí, también... disculpame, Sí. Manuel, pero hay que expresar la solidaridad con la periodista Sí. y abogada Bolosín y con este agravio, este intento que bien lo describe por parte del fiscal Tayano de quererla, de hacer una persecución, un apriete para que declare las fuentes cuando está el secreto de la fuente de todo periodista, ¿no? Así que nuestra solidaridad con quienes se animan desde el ámbito periodístico a seguir sacando de las catacumbas verdades que involucran actos de corrupción por parte de los funcionarios de gobierno. Yo quería retroceder un poco porque Dale. ustedes ayer en la comisión plantearon, bueno, hicieron un pedido de apartamiento de Tayano como fiscal y plantearon todo lo que fue el entorpecimiento de la causa. Si podíamos hacer un breve raconto Sí, a ver, de cuáles fueron el mal cumplimiento de funciones Sí. de Tayano, ¿no? Nosotros, los ex integrantes de la comisión investigadora, ayer tomamos algunas resoluciones importantes. Una es, por supuesto, denunciar al fiscal Tayano por el entorpecimiento que tuvo en relación a la función de la comisión investigadora. Él, durante todo el trabajo de la comisión, en ningún momento nos dio acceso a la causa, ni siquiera a una parte de la causa. A esto que se conoció ahora. No, anterior. Ah. Algunas otras cosas que tenía desde el mes de marzo, febrero del año pasado. Nunca nos permitió el acceso a la causa, siempre se amparó bajo la reserva
y la investigación delegada por parte del juez federal Martínez de Giorgi en la Fiscalía, pero a su vez también impidió, con su opinión previa a la resolución de Martínez de Giorgi, el auxilio de la fuerza pública para que los funcionarios vayan a presentarse a la comisión investigadora. Y esto lo remarco porque por primera vez en la historia ningún funcionario público fue a una comisión investigadora como sucedió con el caso Libra. Recuerden las distintas etapas, nada más ni nada menos que de la comisión investigadora AMIA y Embajada de Israel. Por ahí pasaron expresidentes, secretarios de la CIDE, jefes de policía y ministros. La comisión de lavado de los años 2000, la comisión Ara San Juan, y así podría mencionar un montón de otras comisiones que funcionaron, ya sea bicamerales, Senado, diputado o en diputados, donde lo que sucedió acá en términos del secretismo y ocultar nunca había sucedido. Entonces, en ese aspecto lo vamos a denunciar y después pedir el apartamiento. ¿Por qué? Porque el fiscal tiene la causa hace un año. Todos, a partir de las investigaciones periodísticas y lo que reveló Natalia Bolosín, sabemos que tiene pruebas que no comunicó ni a las querellas ni a la defensa desde hace 3-4 meses, que en este año ni siquiera citó a prestar declaración indagatoria a los involucrados o a citar a declaración testimonial a alguna otra persona para tratar de seguir encauzando la investigación. Y que creo que lo que vimos con esta catarata de pruebas irrefutables que hay y que vamos conociendo día a día, cuando uno relee el informe final de la comisión investigadora, que en muchos momentos decíamos, che, estamos escribiendo ciencia ficción. Y creo que esas pruebas irrefutables, releyendo el informe final, la realidad supera la ficción y la mentira en la cual el presidente se metió. Porque recordemos lo que nos dijo él en su momento. Yo no estaba pormenorizado. A mí me pareció algo interesante como retuiteo o hago en mis redes. Perdón, Maximiliano, supongamos que no hubiera habido la estafa y que realmente esto hubiera sido para ayudar a las pymes, que es raro porque también quería ayudar a las pymes ahí, pero después dice que la industria argentina no sirve para nada. ¿Está bien que el presidente promocione y difunda, llamémoslo como quiera, un emprendimiento privado? Pero digo, más allá después de... Si no era una estafa. No, bueno, pero por eso, primero el fiscal y la justicia tienen que determinar la comisión de los delitos que pueden estar habiendo en esta situación, que tiene que ver con estafa, que tiene que ver con tráfico de influencias, que tiene que ver con manejo de información privilegiada y que tiene que ver con el pago de supuestos cohechos. Corriéndonos de eso, acá hay una clara confusión entre lo público y lo privado, una malversación de la investidura presidencial que de alguna manera compromete también al Estado argentino y que viola la ley de ética pública. Eso ayer también... Digamos, no es una cuestión de que, che, esto no es importante porque no metió la mano en la lata sobre recursos públicos de algún área del gobierno que a él le toca administrar. No, pero utilizó la investidura presidencial para recibir 5 millones de dólares. Malversó la investidura. Pero cuando uno ve todo esto, empieza a entender las no respuestas a varias de las preguntas que él tenía que dar. Ahora, es interesante destacar, nosotros lo hicimos en este programa en su momento, nosotros junto con un amigo común, Jonathan Valdivieso, hicimos la primera presentación por el caso Libra al día siguiente, ¿no? Que cayó en el estrado de Servini de Cubría en ese momento, y el fiscal que tenía que hacerse cargo, el fiscal Tayano, que se encontraba en ese momento en el exterior, en un congreso en Italia. Nosotros pedimos que fuera reemplazado inmediatamente porque había que operar de manera inmediata, pedimos que se tomaran una serie de pruebas, que se citaran a una serie de personajes que habían estado involucrados en esto. El fiscal Tayano no permitió que se lo reemplace. Terminó apareciendo aproximadamente un mes después y retrasando incluso un mes más el tema de poner en marcha el tema de la causa. Apareciendo allí con claridad el tema de que su hijo era parte de la estructura del jefe de gabinete en aquel momento. Así que la complicidad de Tayano en el ocultamiento
de pruebas va y digamos, en limitar el avance de la causa está desde el comienzo de todo esto. Sí, y no solo eso, sino que esta causa, esta denuncia, era una papa caliente en Comodoro Pi. Porque no solamente es lo que bien mencionás, Claudio, sino que después pasó por 7 jueces federales y 4 fiscales federales. Fue más como la primera bala que entró, ¿no? A veces, yo siento que, creo que es un tema muy técnico y a veces difícil de explicar cuando uno lo compara con la brutalidad y lo que ha sucedido con la Agencia Nacional de Discapacidad y el choreo y el pago de coimas, nada más ni nada menos que con los discapacitados y en el medio de la discusión de una ley en el Congreso, como en reiteradas oportunidades insistimos. Era un hecho de corrupción más comprensible. Pero vuelvo a decirles, ahora se entiende y empiezan a responderse todos los interrogantes que estuvieron durante este año. Que cuando uno ve la treintena de llamados que tuvieron el 14 de febrero, que es cuando el presidente fijó y promocionó el proyecto y el token Libra, entre Milei, que fueron 7 llamados con Novelli, entre Karina Milei, Santiago Caputo y el ex jefe de asesores Damián Reidel, empieza a entender que estaba muy pormenorizado. Se entiende cómo accedió a ese contrato alfanumérico de más de 40 caracteres que no tenía estado público. Se empieza a entender cómo Karina Milei habilitó más de 16 encuentros en Casa Rosada y Quinta Presidencial de Olivos, donde un encuentro en la Quinta Presidencial de Olivos, Novelli estuvo más de 6 horas con el presidente de la Nación y compartió reuniones con el ex abogado defensor del presidente, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, que hoy está siendo investigado por el tema de las coimas, que es el señor Españolo, que ahora uno empieza a entender el manejo de información privilegiada que tuvieron algunos 36 vivos que se alzaron con $1 millón cada uno de ellos y que muchísimas personas confiaron en la monetización y en la legitimidad que podía tener el presidente en lo que era el lanzamiento de este token. Que ahora también se entiende por qué lo hicieron venir a Davis de manera urgente a la Argentina el 30 de enero, que estuvo a unas 38 horas, y hacer firmar, y esto es lo que tiene que investigar el fiscal Tayano, y ahí yo quiero reivindicarle la investigación tanto de Mariano Vidal como de Udo Alconada Amón, esos contratos de confidencialidad más allá del que se descubrió en el teléfono de Novelli por el presunto pago de 5 palos verdes, dividido en 3 cuotas, 2 de 1,5 y una de 2, tanto en cripto o en cash. Y la comisión que pudo corroborar con el otro informe que tenía el fiscal desde septiembre, que Davis transfirió montos similares más el plus del pago de comisión a Novelli, utilizando en este caso a un jubilado de 75 años como intermediario para pasar el dinero por una cueva cripto y convertirlo en dinero físico, y eso cómo coincide en la investigación cuando la hermana de Novelli y la madre fueron a un banco de la zona norte de la provincia de Buenos Aires a vaciar cajas de seguridad. Entonces, yo lo escuchaba al ministro Máiquez y le sugeriría que en vez de... Es el defensor no, por eso, exactamente. Le sugeriría que no vuelva... Bueno, en su momento era Cunio Libarona. Bueno, por eso, le sugeriría que no vuelva a cometer el error que cometieron cuando Cunio Libarona, el exministro, salió como abogado defensor. Él es ministro de Justicia. Bueno, en parte lo viene cometiendo. Bueno, claro, exactamente, que termine interrumpiendo Santiago Caputo diciendo se está metiendo en problemas. Y le sugeriría que, a ver, la comisión no fue imprudente. La comisión supo muy bien dónde teníamos que trabajar sin invadir el rol del fiscal ni del juez federal Martínez de Giorgi. Acá los imprudentes fueron los que le llevaron al presidente de la Nación a tener una relación directa, coordinar, premeditar y ejecutar esta estafa. Acá los imprudentes fueron quienes le permitieron y le brindaron las instalaciones, nada más ni nada menos que de la Quinta Presidencial y de la Casa Rosada, para que el presidente se reuniera con estos marginales del mundo cripto, que a su vez al ex jefe de asesores le habían alertado antes de Libra con Tech Forum,
che, ¿qué están haciendo con estos marginales? Y la Argentina, la verdad, que en el mundo cripto, en el mundo de la tecnología, rankea muy bien, y estos personajes que sabemos que están cotizándose, ofreciendo negocios a diestra y siniestra, no son conocidos por los emprendimientos más serios o reconocidos de la Argentina. Entre las cuestiones que expresaron ayer en conferencia de prensa desde la comisión investigadora, plantearon que van a pedir una interpelación de Karina Milei y del jefe de gabinete Manuel Adorni, y trascendió desde el gobierno que no van a mandar a nadie, que nadie se va a presentar a dar ningún tipo de explicación. ¿Cómo piensan que va a evolucionar esto? Bueno, nosotros vamos a insistir. Yo quiero resaltar la unidad y la seriedad del trabajo que tuvo la comisión investigadora y cómo los distintos bloques, que es muy heterogénea en su muy composición, heterogénea, Eso los me parece distintos que es bloques importante. dejamos de lado diferencias que podemos tener para que ese trabajo sea serio. Y en eso yo quiero resaltar la figura de la diputada Selva del Bloque Unión por la Patria, del diputado Juan Marino, que era el secretario de la comisión, del diputado Agos Carreño del PRO de Córdoba, que se animó, a diferencia de otros del bloque que pertenecía, a investigar y se animó a viajar a Estados Unidos, del diputado Carvajal, y el día de ayer hicimos lo mismo. Y yo quiero reforzar la unidad y lo que resolvimos hacer esos 14 miembros que integramos la comisión, en denunciar al fiscal Tayano, en pedir su apartamiento porque está al borde del encubrimiento y que la demora que tiene esta investigación y cómo está pisando el expediente es algo vergonzoso, que vamos a solicitar la interpelación tanto de Adorni como de Karina Milei, como lo hicimos en aquel entonces cuando vino el ex jefe de gabinete Guillermo Franco, y ahí nos reconoció que no se habían activado ningún tipo de control para cuidar al presidente, que el presidente no hiciera ninguna locura firmando lo que supuestamente sabemos que firmó, y es algo que tendrá que seguir investigando la justicia. Pero a su vez también vamos a ir evaluando, y tenemos que ser conscientes también de la realidad que hoy tenemos en el Congreso, con muchísimos republicanos intermitentes y de ocasión, y muchos gobernadores que le asisten y le garantizan la mayoría de la libertad de avanza, evaluar una segunda etapa investigativa. Se necesita la mitad más una uno, ¿no? cosita, Sí. en este caso que aparece, que resurge ahora con toda esta información, se ven los síntomas de una profunda degradación o descomposición institucional. Y a esto se le agrega otro dato, además del presidente del último tiempo, que fue la declaración de guerra a Irán, en términos estrictamente personales, involucrando a la Argentina, pasando por encima del Parlamento Nacional y demás. ¿No estamos a tiro de juicio político del presidente de la Nación con este tipo de definiciones? Mira, Claudio. Ahí, permíteme, Sí. justamente quería involucrarme en ese tema y para preguntar cuál es la idea de quienes presentaron este informe, que integraron la comisión que se desarma a partir de... Vence su mandato, vence ¿no? su mandato, las comisiones tienen y un se plazo. abre la posibilidad de una segunda comisión, pero bueno, tanto Claudio como yo hemos, por distintas razones, uno es el caso Libra, hemos hecho solicitudes junto con otras personalidades de juicio político al presidente de la Nación. Entendemos que el caso Libra lo amerita largamente. Y la pregunta es, estas, en línea con lo que preguntaba Claudio, simplemente para reforzar, este informe que ustedes elaboran es presentado a la justicia. Así es. Y al mismo tiempo, ¿qué posibilidades tiene de que abastezca, fundamente, ya un pedido de juicio político que, además del presentado por nosotros, han presentado otros bloques cuando el caso Libra se habilitó? Nosotros, cuando hicimos el informe final, en la parte de la conclusión final, por supuesto que pusimos que debíamos seguir evaluando la responsabilidad política que le compete al presidente de la Nación. Ahora, ustedes me preguntan por qué hicimos
lo que hicimos ayer. Hicimos lo que está en el margen de posibilidades de la realidad de la comisión y de la realidad actual del Parlamento. Y como sabemos que la información es tan sensible, la documental es tan importante, queremos ser muy serios y rigurosos en los pasos que vamos dando los 14 que nunca dejamos de investigar este tema en el Congreso. Ahora, ya no depende de nosotros que solamente los que estábamos ahí llegamos a 122, 123 diputados. Nos están faltando unos 7, 8 o 9 diputados y eso es una apelación, una interpelación al resto de los bloques, a los diputados de los gobernadores de Catamarca, de Tucumán, a los de Innovación, a algunos radicales a ver si se animan. Ahora, y que nos permita, por lo menos, avanzar en lo que son las interpelaciones, avanzar quizás en una segunda etapa investigativa del Congreso, sabiendo que, por otro lado, la Libertad Avanza tiene blindadas, a diferencia de lo que fue financiamiento universitario, emergencia en discapacidad, tiene muy blindado el tercio para cualquier otro tipo de planteo institucional. Para recrear el funcionamiento de la comisión en una segunda etapa, se necesitan ¿qué quórum se necesita? 129. Ajá. La mitad más uno. La mitad más uno. Distinto es lo otro, ¿se entiende? Distinto es lo otro porque ellos están asegurando además en cada una de las comisiones mayorías bastante holgadas que no necesitan que vos y yo nos pongamos de acuerdo para ayudarlos a ellos a construir la mayoría. Imagínate, te pongo un ejemplo. En constitucionales ellos tienen 16 de 31 y si suman aliados tienen como 19. Maximiliano, digo, a título personal, ¿cómo crees que le cala a la sociedad una causa como esta? Porque decíamos antes que con Andis lo que pasó es que se entendía bien, era claro cuál era el hecho de corrupción y cuáles eran las implicancias en la vida de las personas. Claro porque era complicado porque la criptomoneda es un universo un poco intangible para la mayoría de la población. Yo creo que este tema sigue siendo muy difícil de poder instalar, tenemos que poder nosotros bajar y ser muchísimo más pedagógicos para que entiendan que estamos frente a la posibilidad de una estafa y un hecho de corrupción millonario, que al decir estafa y un hecho de corrupción millonario no implica que se haya manoteado un recurso público el presidente de la nación o los funcionarios que tuvieron en el medio, y que lo de discapacidad fue mucho más entendido porque estábamos en el medio del debate de la ley y la brutalidad y la crueldad para con los discapacitados. Y todos tenemos un amigo, un pariente, alguien y que... esto también en el mundo cripto y demás está la cosa como que es una timba y que todos los que de alguna manera timbean o entran a ese tipo de mercado conocen los riesgos. Saben de los riesgos, pero también decirles que hoy parte de la estrategia de lavados de activos y de guita, ¿por dónde pasa? Por el mundo cripto. Quería una última por mi parte. Además de que, vuelvo a decir, pasa por ese lado, pero no quiero desmerecer la capacidad desde el punto de vista técnico y de emprendimiento que tienen muchísimos sectores de la Argentina en este sentido. Y del propio sistema blockchain, que casualmente es el que permite recomponer todas las operaciones que efectivamente se hicieron. Si no hubiera existido ese sistema, muchos no sabríamos. No sabíamos y por supuesto... En realidad lo que no sabemos es lo que fue cash. Pero lo que fue virtual se sabe todo. Se sabe todo, la trazabilidad está y que estos marginales hayan llegado al presidente de la Nación no quiere decir que no haya desarrollo serio en el mundo de cripto o blockchain o todo lo que hace al desarrollo tecnológico. Quizás tiene la misma lógica de que un marginal haya llegado a presidente de la Nación. Eso ya es pero también te diría que es una cuestión que creo que es de autocrítica de todos, de qué es lo que nos pasó. ¿Qué es lo que no pudimos entender de esa crisis que se derivó en el 2023? Y creo que Milei es un síntoma de parte de una sociedad que a las dos coaliciones que de alguna manera se alternaban en el poder quedaron totalmente derruidas y cuestionadas porque en definitiva unos y otros, y me hago cargo, le solucionamos la vida cotidiana a millones de argentinos y creíamos que lo que está pasando en otros países de la región o del mundo, que este cuestionamiento que principalmente las extremas derechas o derechas más radicalizadas ponen en cuestionamiento el mejor sistema que hoy tenemos, que es la democracia, en diciendo, che, no me solucionaron la vida cotidiana en esto y en esto.
Bien. es. Maximiliano, te agradecemos un No, montón gracias a el ustedes, tiempo que nos has brindado y antes de ir al corte recordamos Muchas gracias. No, la pregunta que estamos haciendo. ¿Por qué se produjo? Se la preguntamos a Maximiliano. a ver, para que Estamos participe preguntándole de- a la población, recordando aquellas viejas declaraciones de la ex canciller Diana Mondino, sobre si en el caso Libra, ¿cuál es el rol que juega Milei? ¿Es corrupto, es estúpido, es ambas cosas o nada de eso, Milei emperador? Yo creo que es un combo de todo eso. Ok, Pero nos bueno, quedamos yo con no eso. soy ni fiscal ni juez, esperemos que dejen de dormir el expediente. Dale, muchísimas gracias, Gracias. Maximiliano. Vamos a una brevísima pausa y ya venimos con más agenda propia. El gobierno de la ciudad quiere, sin orden judicial y de manera Gracias por violenta, todo. desalojar a Muchas 70 gracias, familias. Muchas de ellas Gracias. viven acá hace casi 20 años. La realidad es que el gobierno de la ciudad para este operativo ni siquiera trajo una ambulancia, ya cortó el agua, ya cortó el gas y la realidad es crítica para un montón de familias que la verdad hoy no saben dónde van a pasar la noche si este desalojo se concreta. Es muy importante que tengamos en claro que acá, en este edificio, no hay ningún informe técnico que hable de riesgo de derrumbe. No hay ninguna orden judicial que autorice este desalojo. Y que los funcionarios que se presentaron ni siquiera mostraron sus credenciales. Estamos en una situación de completa irregularidad. Acá hay un grupo de tareas que intenta entrar por la fuerza y desalojar a un montón de familias, que son familias trabajadoras y que llevan muchísimos años viviendo en el barrio. Yo soy Fabiana Miranda, vivo desde hace 4 años acá en el hotel. No estamos nosotros obligados por nadie, pagamos la vivienda, queremos que nos dejen vivir tranquilos como vivimos hasta hoy a las 8:30 de la mañana, que nos despertamos con los bomberos, supuestamente era un control y inventaron una clausura y porque inventaron peligro de derrumbe que no existe y bueno, y así un montón de cosas más. Somos inquilinos, pagamos nuestro alquiler dignamente, vienen con una mentira, no trajeron ningún papel, ninguna orden de desalojo y no estamos de rehenes acá. Nosotros simplemente queremos cuidar el techo de nuestros hijos. Buenas, yo soy Luciana, soy de la habitación 26. Yo la verdad que no estoy secuestrada ni nada por el estilo. Yo lo que sí voy a dejar en claro que yo acá vine a fines del 2020, me trajo el gobierno de la ciudad a este lugar y hasta el fines del 2024 me aceptaban las boletas y después que querían que presente una boleta de una persona que no conozco y que nunca me cuidó, de la nada. A lo cual yo me fui, peleé y me presenté hasta que aceptaron las boletas que hoy en día presento, son las que me dan acá la administración, porque yo pago alquiler, pago con ayuda del gobierno y las boletas que presento las tengo todas tomadas, me las aceptan, entonces no entiendo. No es lo más grave de la ley, pero digo, es una forma de ver dónde está la hazaña. La ley establece que si es una empresa grande puede pagar una sentencia en 6 cuotas, si es una empresa pyme puede pagar en 12 cuotas, ¿sí? Esto es para todos los fueros, o sea, para la justicia civil, para la justicia comercial, para... No. Solo para los trabajadores y en el sentido de decir, me tienen que pagar a mí, trabajador. Si el trabajador pierde y tiene que pagar las costas del juicio, no hay 6 o 12 cuotas, las tiene que pagar todas de una. En la ley dice que habilita a que si yo hago un reclamo improcedente como abogado de trabajador y se declara improcedente, las costas de ese juicio se las pueden cobrar tanto al trabajador como al abogado que lo representó. Eso es para los dos lados. Y la otra parte, cuando me contesta la demanda, me contesta defensas que se terminan declarando improcedentes, ¿yo le puedo cobrar al abogado de la empresa? No. La ley dice que la tasa que se va a aplicar para la actualización de los créditos laborales es una tasa pasiva, no me quiero extender en esto, pero es una tasa muy perjudicial que no alcanza nunca, ni por cerca la inflación. En todos los juicios, o sea, vos chocás y a vos te pagan por tasa pasiva, no. Solo para el fuero laboral es la peor tasa. La ley dice que los fallos de la Corte Suprema son obligatorios, que hasta ahora no lo son, para los tribunales inferiores. ¿De todos los tribunales? No, solo de la justicia laboral. Entonces, ¿cómo uno no va a ver la hazaña de... Y era lógico que se vea porque la ley, ellos mismos lo dicen, fue armada desde la patronal. Pablo Kleiman, abogado de la CTA Autónoma, escuchábamos recién, es una entrevista que pueden ver completa en canalabierto.com.ar, bueno, haciendo un análisis de
el porvenir o algunas implicancias que pueda traer la reforma laboral aprobada por el Congreso. Antes escuchábamos a Eva Koutsovitis del Observatorio por el Derecho a la Ciudad y el movimiento de la ciudad Somos Quienes las Habitamos, que el otro día presidenta de Unidad Popular de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, Así presidenta, es. que estaba frente, en este caso, a un desalojo, a un intento de desalojo de un hotel acá cerquita, en San acá Telmo. en San Telmo. Garay 474. ¿Finalmente pudieron llevar adelante el desalojo? No, el desalojo se frenó se pudo porque frenar. hicimos una presentación judicial, un amparo, y cuando intervino la justicia, ahí, porque venían a desalojar sin orden judicial. Cuando apareció la justicia, eso se frenó. Y hablando de justicia, salió la segunda declaración de inconstitucionalidad de un artículo de la ley de reforma laboral. Un juez en la ciudad de La Plata declaró inconstitucional el artículo 55 por cambios y discriminación en la cuantificación de las indemnizaciones, que la ley reduce y discrimina. Elimina el aguinaldo, vacaciones y demás en el cómputo. Sí, era algo previsible, ¿no? O sea, nos habían anticipado varios especialistas en derecho laboral que pasaron incluso por este estudio, que la reforma tenía una cantidad enorme de artículos que se daban de bruces contra la Constitución Nacional y que iba a aparecer una creciente litigiosidad esta que pretendían. Dos cosas decían, que era muy difícil un cuestionamiento general a la ley, pero que era muy sencillo voltear muchos de los artículos que la ley tenía. Bueno, en principio, al menos desde acá o a título personal lo deseamos que la puedan frenar, porque la verdad es que la mayoría de los artículos, por no decir todos, son perjudiciales para los derechos de los trabajadores y de quienes vivimos de nuestro salario, de nuestros ingresos obtenidos a partir del trabajo, y pensaba también en eso, me quedé con esto que planteaste, Claudio, en el bloque anterior, esto de la desintegración de la política, la desintegración institucional, que también se está verificando a nivel social, y esta semana, aparte del escándalo de Libra, tuvimos otra noticia que ocurrió en el partido de La Matanza, en Virrey del Pino. Vos mencionabas, ¿cómo le dijiste? El Aleph. El Aleph de la crisis. El Aleph de la crisis, ¿no? Recordando el cuento de Borges en el que había un punto que se concentraba todo el universo, bueno, un poco esto pasaba, ¿no? Recordemos Cristian Pereira, un docente que en sus horas libres manejaba aplicaciones para poder llegar a fin de mes, donde es asaltado por un policía que en sus horas extras hacía estas actividades porque estaba endeudadísimo con las plataformas. No sé si estuviste siguiendo el caso. Un policía que oficiaba de ladrón. De ladrón, sí, para pagar las deudas que tiene. Asalta a un docente que oficiaba de chofer de remis o de Uber o de alguna aplicación con la intención de ganar unos mangos extra porque el sueldo de docente ya no está alcanzando, como tantos otros sueldos. Ernesto Sábato, ya que remitimos a la literatura, solía decir que para comprender a fondo e interpretar a fondo los problemas sociales había que leer las páginas policiales. Yo creo que en este caso el asesinato de Cristian Pereira, un docente de 39 años con una pequeña hija, demuestra, y su asesinato con motivo de robo por parte de un oficial de la policía en La Matanza, deja de ser solamente un hecho policial gravísimo, catastrófico para las familias involucradas, para convertirse en una radiografía muy cabal de lo que atravesamos como sociedad y de lo que atravesamos fundamentalmente los trabajadores. Concretamente, un trabajador docente que tiene que apelar al pluriempleo, a la precarización laboral de trabajar en un DIDI, en un sistema de remises por plataforma, para poder completar su sueldo,
y un oficial de policía, también trabajador estatal, que tiene que recurrir al robo y al crimen para saldar las deudas extraordinarias. Recordemos que en la Argentina hay 20,5 millones de personas endeudadas y que buena parte de ese endeudamiento está teniendo retrasos y faltas de pago, con lo cual, ¿por qué? Porque, bueno, ya no alcanza para vivir, el préstamo se convierte ya no en un mecanismo para utilizar ingresos extraordinarios en función de inversiones, sino en función de la cotidianidad, de la alimentación, de la vivienda, del pago del alquiler. O sea, el drama social que atravesamos los trabajadores está expresado categóricamente en esta situación de un crimen que afecta a 2 trabajadores estatales con múltiples problemas de ingresos, obligados al pluriempleo, al endeudamiento y a terminar en una clara situación delictiva, lamentable y catastrófica, insisto, fundamentalmente para la familia de Cristian Pereira, pero bueno, que demuestra que esta política de Milei lo que está produciendo es la desestructuración no solamente de la nación, sino fundamentalmente de las vidas familiares y que llevan a que este tipo de situaciones se vayan multiplicando. Hay que ponerle freno a esto, no solamente por la corrupción de las que hablábamos al principio del programa, sino fundamentalmente por la destrucción de todo el tejido social que esta política económica de Milei, corrupta, miserable y entreguista, está ejerciendo sobre la mayoría de nuestra sociedad. Sí, perdón, una sola cosa quería decir. Vos ponías sobre la mesa que son 2 trabajadores estatales. Recordemos que en varios de los análisis que se hacen sobre el deterioro del ingreso desde que Javier Milei asumió la presidencia, los trabajadores estatales encabezan la lista de quienes más perdieron y sufrieron más deterioro en sus ingresos. En este momento no recuerdo exactamente la cifra. 39% es la caída del poder adquisitivo de los estatales. Seguidos por los jubilados y pensionados y después por el sector privado. En el caso de los provinciales. Y aunque en la provincia de Buenos Aires eso se amortiguó un poco, no ha resuelto el problema y bueno, evidentemente son las situaciones que, bueno, hablamos aquí de este ajuste sistemático que el gobierno ejerce sobre el Estado Nacional y también sobre los estados provinciales. Cuando te dicen que van a achicar el Estado, también están hablando de esto, ¿no? Hay de destruir familias. De destruir familias. 2 cosas. Una, el tema del pluriempleo. Ya hemos dicho, estamos en el punto más alto de pluriempleo en la Argentina. Y también de la morosidad, 2,5 millones de personas en esta situación, 1 millón de ellas trabajando jornadas de entre 13 y 16 horas. Y el otro punto es la morosidad, que está también en los niveles más altos, 9% a nivel de todo el sistema financiero, y que llega cerca del 15% cuando uno se fija en los sistemas informales de crédito que existen, ¿no? Como tienen más tasa de morosidad, las tasas de interés son usurarias, porque el que paga porque, a ver, nadie está perdiendo plata, digamos, salvo los trabajadores, ¿no? Pero digo, de los dueños de estas plataformas no están perdiendo plata. Entonces, bueno, ¿cómo no perdés plata si tenés morosidad? Bueno, porque el que sigue pagando se le pone una carga intereses que hace que otros no puedan seguir pagando. Sí, ¿no? digo... Una amiga, un caso personal, sí, a ver. Sí, por favor. Familiar, una amiga de mi esposa le solicitó, porque tenía una deuda de 600.000 pesos, y le solicitó le salga de garantía en un préstamo. No pudo pagar las 2 primeras cuotas y se le acumularon un interés de 570.000 pesos. O sea, casi la totalidad del préstamo. Casi la totalidad en de dos lo que cuotas. por 2 cuotas de retraso.
lo que da cuenta de esto que vos bien decías, Manuel, que es la usura institucionalizada, ¿no? En general los sectores populares tienen mucha dificultad para ingresar al sistema financiero porque vos tenés que tener una serie de criterios formales, claro. Entre esas poder demostrar tu ingreso, ¿no? Y en el contexto de informalidad que tiene la Argentina, claro. Son muchos los que tienen dificultades para esto, por lo cual terminan en créditos por fuera del sistema. Y los créditos por fuera del sistema tienen tasas descomunales que terminan generando situaciones como esta, ¿no? Perdón, no, pero digo, ahora estamos hablando de la economía micro, pero según Toto Caputo, por suerte la macro está ordenada, ¿no? Y Argentina Week fue un éxito y ahora esto va viento en popa. Yo empezaría por el punto que creo que es lo que va haciendo cada vez más evidente los signos de descomposición institucional y social que tiene la Argentina, porque lo que se va cayendo es el mito del triunfo de Milei, que era la lucha contra la inflación. Digo, y tuvimos el último dato de inflación, dato por cierto mentiroso, 2,9%. Sí, se habla de 3,1, un 3,1 que sería más real. Mentiroso absolutamente. Sí, pero perdón, lo que más alto dio son los servicios, que es justamente aquello que si hubiéramos usado la nueva ponderación hubiera... 8 meses de aceleración de la evolución de los precios. Ellos creían que en febrero iban a poder mentir una baja, no pudieron, incluso con... O sea, aún con el dibujo no pudiste dibujar una baja. Les dio igual que en enero, pero con claridad ese 2,9 de repente en lo que es viviendas, servicios, agua, electricidad, gas y demás, dio 6,8. Y cuando uno desagrega servicios y bienes, servicios da 4% y bienes da 2%. O sea, con claridad, si se hubiese aplicado la otra metodología, hubiera dado arriba de 3%. Con lo cual, ya hemos salido de la meseta del 2%, de la cual no había podido bajar, y hemos ingresado en la meseta del 3% como tasa de inflación mensual. Eso, además, cuando uno compara desde la asunción de Milei para acá, aplicando la nueva metodología, lo que son 280%, que es la inflación con la metodología que hace el INDEC, se va a 306% con la metodología nueva. Y en ese marco, los asalariados formales, que estaban apenas 1,5 puntos abajo, en realidad con esto tienen una caída de casi el 8% en su poder adquisitivo real, que son los que están mejor. Los asalariados estatales nacionales, que con la medición del INDEC estaban 35% abajo, están 39% abajo. Y los asalariados provinciales, que estaban un 9% abajo, están 15% abajo. O sea, claramente acá hay un deterioro creciente del poder adquisitivo, y todavía lo que no apareció es el shock potente de lo que es la situación de la guerra. Desde que apareció el conflicto en Medio Oriente, el aumento en combustibles ha sido del 9%. Ayer volvió a aumentar la nafta, ¿no? 9% el petróleo. 9% hasta hoy. Y además, transporte, claro. 7,6%. Perdón, en un país de las dimensiones como Argentina, casi todos los productos deben tener un componente importante de transporte. Y es cierto, además, esto que vos decís, digo, a esto hay que agregar el papelón de Argentina Week. Papelón lo dijiste vos, igual yo no dije nada de papelón. Yo dije que era un éxito, según Caputo. Claro. Bueno, Caputo es el más... el más fresco en sus declaraciones. Vos viste que salió y dijo que en realidad estaba asombrado de cómo habían vendido el país los gobernadores, ¿no? Más que fresco, despachatado, impúdico. Habló, dijo, sincero. Sinceramente habló de la venta de la Argentina, directamente. Pero mucho se jugó el tema de el gasto adicional que implicó la mujer de Adorni, ¿no? Que fue subida al... No, era el costo marginal. No, el presidente justificó, bueno, sobraba un asiento, no nos cuesta nada. Pero el problema es que... Yo el otro día subí al micro... Lo que no se entiende es a qué fueron. ¿No te dejaron viajar a La Plata alegando costo marginal, subiendo gratis? No, pero si va igual el bondi a La Plata. Marcada la sube, me dijeron. Pero digo, lo que no se entiende es para qué fueron. El 80% de los participantes del Argentina Week eran todos argentinos.
O sea, no había necesidad de hacer esto en no Nueva había York. Claro, lo podrían muchos haber hecho acá. extranjeros. O sea, el grueso eran todos de acá. Claro. ¿No? Como un viaje de egresados. Claro. Lo charlaban en el coloquio de idea. ¿Para no qué hubo hacer esto? anuncios de nuevos proyectos de inversión por parte de compañías extranjeras. Tampoco hubo ningún anuncio. Si bien Milei, digamos, habló de inversiones por 16.000 millones de dólares, en realidad entre el 9 y el 12 de marzo no se anunció absolutamente nada, solo se mencionaron 4 inversiones. De ellas, 3 eran de empresas argentinas. O sea, Mercado Libre, Transportadora de Gas del Sur y Pampa Energía. Estas 2 últimas son de Mindlin, o sea, es la misma, el mismo grupo empresario. O sea, 2 grupos empresarios argentinos se tuvieron que ir a los Estados Unidos para anunciar las inversiones que en todo caso, o sea, el problema no es la mujer de Adorni. Todos allá se fueron a gastar sin que esto tenga demasiado impacto, digamos, ¿no? Perdón, ¿puedo Lo único hacer que apareció sí es Sí. algo que ya había sido anunciado en noviembre por parte del gobernador de Salta y que presentan como nuevo, que es la minera canadiense First Quantum, que tiene el proyecto Cobre Taca Taca. ¿Se llama así? Taca Taca en Salta de 5.200 millones de dólares, pero esto ya lo había presentado el gobernador Sanz en noviembre, lo vuelven a anunciar ahora. O sea, el gobierno no ha logrado absolutamente nada en materia de inversiones extranjeras, a pesar de estas parafernalias que organiza de viajes fastuosos para presentar las cosas allá. Incluso en el 2025 el saldo que da la inversión extranjera es negativo. Es mayor la cantidad de inversiones extranjeras que se van de la Argentina que, en todo caso, las que ingresan. O sea y ahí, Claudio, esto es en el 25. O sea, es menor las inversiones que ingresan que las que se van. En un escenario de guerra, como hablábamos al principio, esta situación se va a agudizar, porque una de las tendencias es esos capitales que pululan para inversiones más seguros. especulativos van a lugares más seguros. Y lo que es evidente de esto que relatás, Claudio, es que la política de Milei, no solamente por la guerra, sino por la propia debilidades que esa política tiene, no da garantías a esos empresas. Y aparte porque tenés una crisis productiva y de achicamiento del mercado interno que expulsa inversiones. Exactamente. Y solamente estos empresarios, amigos del presidente y de los gobernadores, quizá esto explique esta situación del Congreso de la que hablaba Maxi Ferraro, que de alguna manera blinda al presidente del imprescindible y más que justificado juicio político que se merece. Estos 12 gobernadores que estuvieron en este viaje de egresados para vender la Argentina, como el propio Caputo lo reconoce, quizás se esté dando estas explicaciones de esta vergüenza que hoy nos brinda cotidianamente el Congreso de la Nación, con excepciones muy limitadas, como es el trabajo de estos 14 legisladores de la Comisión de Investigación del caso Libra, ¿no? Pero incluso terminamos ahora un estudio en el Instituto sobre el tema con el que el gobierno cree que puede resolver este tema, que es el famoso régimen de inversiones para las grandes empresas, el RIGI. Sí. Ya se cumplió un año del tema del RIGI y sin embargo hasta ahora hay solo 10 proyectos, ¿no?, aprobados. La mayor parte están vinculados a exportaciones de hidrocarburos, fundamentalmente vaca muerta o de minerales, mostrando que esto solamente tiene que ver con inversiones que van al lugar donde hay renta segura, porque es la explotación de recursos naturales. Pero acá también ocurre que varios de estos proyectos ya estaban anunciados o ya estaban incluso en marcha. O sea que no incentivó la inversión. Antes del RIGI. O sea que el RIGI real les amplió las ventajas
a algo que ya las propias empresas estaban haciendo. O sea, por un lado es reprimarizante, Claro. porque claramente desmantela el sector industrial y solo privilegia recursos primarios, pero en segundo lugar no agrega nada nuevo, porque ya estaban. Y en tercer lugar, ¿cuál es el actor central de las inversiones? YPF. Es decir, una empresa estatal. La iniciativa privada no es la clave. Buena parte de los proyectos aprobados la tiene a YPF como una de las empresas principales. Y en 6 de los 10 proyectos se autoriza, y ya se llevaron adelante, importaciones por 205 millones de dólares de todas producciones que la Argentina genera acá, pero que en todo caso, a través de este régimen, se traen desde el exterior. Por lo tanto, es un régimen que reprimariza y desmantela el sector industrial de la Argentina, que en realidad no nos trae ninguna inversión nueva porque ya estaban, y en donde tampoco aparece la iniciativa privada. A pesar de todo lo que dice hacer Milei, la iniciativa privada le da la espalda, porque francamente es vergonzoso lo que está pasando en la Argentina. O sea que ni la micro ni la macro, ninguna de las Ninguna dos. de las dos. Ninguna de las dos. Sí, andan a la venta. Andan a la venta. Qué bien. Como dice Caputo, sigamos vendiendo. Sí, eso nos incluye, digo, los argentinos estamos adentro del combo a la venta. Y sí, sí, ¿no? porque Un lo poquito. que se regala lo sacan de nuestros bolsillos. Definitivamente. Ahí es donde se transfiere, ¿no? Bueno, y estamos ingresando en este tramo final de Agenda Propia y decíamos que este martes que viene, el próximo programa, coincide con el 24 de marzo. Con los 50 años, ¿no? 50 años del golpe de Estado de 1976, así que vamos a hacer un programa especial dedicado a la lucha de memoria, verdad y justicia que llevaron adelante los organismos de derechos humanos, dedicado a pensar un poco la democracia y qué nos ha dejado como saldo Permíteme, este análisis. que llevan Sí. adelante los organismos de derechos humanos, los trabajadores Definitivamente, organizados, sí. los pequeños y medianos empresarios, los sectores de la universidad, que es patrimonio de la mayoría del pueblo argentino, la lucha Es por verdad. la memoria, la verdad y la justicia. Los organismos de derechos humanos fueron quizás la expresión más cabal, más firme que junto con los trabajadores se enfrentó a la dictadura sin medir consecuencias y riesgos, con un nivel de coraje y valentía extraordinario, pero que eso ha contagiado a buena parte de la sociedad. Por eso Argentina es ejemplo en el mundo de lo que es la lucha por los derechos humanos. Ejemplo Por eso, que este gobierno quiere destruir. Y yo quiero mencionar, en relación a esto, va a venir una delegación de 25 países, de dirigentes sindicales, 55 delegados de 25 países, que viene a la Argentina para expresar la solidaridad con esta lucha de memoria, verdad y justicia. Y va a venir a visitarnos también quien nos abrió la puerta de la justicia, porque el juez Garzón, que es quien nos visitará en la Argentina también en ocasión de este 24 de marzo, estos 50 años, y que desde ambas CTA vamos a homenajear y reconocer, porque fue quien nos abrió las puertas para forzar a que en la Argentina se pudieran llevar adelante la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, y habilitar los juicios contra los genocidas, que, insisto, son un ejemplo de un pueblo que aún frente al genocidio fue capaz de ponerse de pie, juzgar y condenar a los genocidas. En realidad Garzón hace posible que la figura de genocidio Hablamos del juez español Baltasar Garzón, ¿no? Claro, sea la figura que se le asigne a lo ocurrido en la Argentina. Hasta el momento de lo hecho por Garzón no se reconocía la categoría de genocidio para lo que pasaba en el país. Pero me parece que es muy importante, en este momento se cumplen 50 años y tenemos enfrente a un gobierno que no es negacionista, sino que reivindica la dictadura militar y que a 50 años del golpe pretende consagrar institucionalmente las definiciones principales que planteó el golpe de Estado allá por el 76.
Es un intento de coronar el proceso de transformación, disciplinamiento y sometimiento de la sociedad argentina. Por lo tanto, que la memoria habilite condiciones para revelarnos en este 2026 es absolutamente imprescindible para frenar esta ofensiva. Y recordando en esto algo que me parece que es muy importante, porque por lo general siempre decimos que el golpe de Estado fue lo que se llevó adelante para imponer un modelo económico y social. Y la verdad que eso tiene un costado de verdad, pero limita la posibilidad de comprender en profundidad el papel que cumple la economía en la dictadura. En realidad la opción económica tomada fue parte de la estrategia represiva. La opción de la apertura, la desregulación y las privatizaciones para desindustrializar la Argentina fue una opción porque era la clave para poder transformar y disciplinar la sociedad y reventar lo que eran las alianzas populares que en el marco del país industrial una y otra vez daban batalla contra la oligarquía en nuestro país. No se eligió ese camino por casualidad, fue parte de la doctrina represiva para disciplinar la sociedad argentina. Por eso, apertura de la economía, desregulación, privatizaciones y endeudamiento son 4 ejes que recorren los 50 años de la Argentina y que dan como resultado el país de el endeudamiento, la acumulación financiera, la fuga de capitales, la desindustrialización, el desguace del Estado, la distribución cada vez más regresiva del ingreso y el aumento superlativo, el derrumbe social de la Argentina que, mientras creció 5.000% la deuda, aumentó 500% la pobreza. Pensaba que otra de las cosas que vamos a conversar seguramente el próximo martes es, bueno, cuál es el saldo que nos dejaron estos 50 años, cómo pensamos hoy la democracia, qué deudas tenemos con la democracia, y en una nota que pueden encontrar incluso en nuestro portal canalabierto.com.ar, donde rescatamos un informe que hace muy poquito, la semana pasada, publicó el Observatorio Pulsar, que es un observatorio que depende de la UBA y la Asociación Conciencia, sobre jóvenes de 16 a jóvenes secundarios de 16 a 19 años, o sea, en capacidad de votar. Le hicieron varias preguntas al respecto de la democracia y lo que decían, y me parece muy interesante, es que en más del 70% los jóvenes valoran la democracia, pero incluso en ese porcentaje de casi 30% en el que no parecen asignarle relevancia al voto y además incluso hasta se preguntan sobre si o les da lo mismo otros regímenes de gobierno distintos a la democracia, no lo hacen por un crecimiento del autoritarismo, esa es la conclusión a la que llega el Observatorio de la UBA, sino porque sienten que da igual, que la democracia no le ha dado respuestas a lo largo de este tiempo, entonces ir a votar o no tiene significado, estar en democracia o en cualquier otro gobierno no tiene significado, porque aquello del alfonsinismo de que con la democracia se come, se cura y se educa, no lo han verificado en su vida personal. Bueno, sobre esto me parece que también cabe preguntarnos a 50 años del golpe para entender un poco el crecimiento del ausentismo, la apatía de la juventud, la sensación de la caída en la representatividad que está teniendo la población argentina y por qué Milei sigue firme pese a todo lo que venimos conversando en Agenda Propia durante todos estos programas y pese a que hay un crecimiento, claro, del descontento, una caída de popularidad como se verificó en las últimas encuestas, incluso publicadas por Clarín este fin de semana. Imagen negativa, Milei. Pero no crece otra cosa, ¿no? Yo no sé si era tan firme, yo ya no podría ser. La última encuesta de Subán Córdoba perfora tenía un piso que no bajaba, que era del 40, y ahora está 35,4 contra un 58,7 de desaprobación. Y eso, 35,4 de desaprobación. No, 35,4 de aprobación. De aprobación. 58 y 58 de desaprobación. De desaprobación, exacto. El mismo Subán Córdoba, hace una encuesta que demuestra que el 70%, creo que el 66%, 72,7 está en contra de la guerra. En contra de la guerra, o sea que Milei ha declarado que Argentina es enemigo de Irán, ha obligado a que el gobierno de Irán rechace esta actitud.
Milei nos mete en una guerra que la absoluta mayoría de los argentinos, incluso parte de los que votaron a Milei, no más queremos. de la mitad, cuando Subán Córdoba pregunta y discrimina según a quién votaron, bueno, los que votaron en el balotaje a Massa es el 91%. Pero dentro de quienes votaron a Milei, más de un 50%, pero creo que era el 53%, no la tengo acá a mano la encuesta, pero creo que un 53% era que están en contra, votantes de Milei. Por lo tanto, para mí, este 24 de marzo va a ser la oportunidad, una oportunidad más, donde vamos a comprobar a un pueblo movilizado, porque reivindicar la lucha por memoria, verdad y justicia es pensar un modelo de sociedad que está en las antípodas de lo que nos quiere imponer Milei. Y por eso es que nos tenemos que convocar todos, no solamente a Plaza de Mayo, donde vamos a estar movilizando junto a los organismos de derechos humanos. A las 12 del mediodía nos comenzaremos a concentrar en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar a la plaza, como lo hacemos todos los años. Creo que este año va a ser mucha más gente la que se va a movilizar, y también va a tener de protagonistas las plazas de todo el país, porque insisto, en esta fecha de conmemorar 50 años de rechazo al golpe, 50 años de reivindicar la memoria de los 30.000 detenidos, desaparecidos y desaparecidas, es la oportunidad de reivindicar la expectativa de construir una sociedad diferente, y una vez más el pueblo argentino, en quien no tenemos que dejar de confiar nunca, va a ser protagonista de ese hito. Bueno, y a ver, ¿qué dijo la encuesta, no? Tenemos la encuesta, nuestra encuesta, tenemos los resultados de la encuesta. Volviendo a Libra. Recuerdo que le estábamos preguntando a la audiencia entonces cuál era el papel de Milei en el caso Libra. Sí, es 58, citando a Diana Mondino. 58%, no, esto es interesante, 58% dice que es corrupto. Abiertamente, digamos, nosotros le tratamos de meter un poco de pimienta a esto, ponerle un poco de humor, descontracturar un poco, pero un 58% dice no, es corrupto. Un 4% dice que es estúpido, un 31% dice que es ambas, bueno, y un 8% se prendió en el chiste que tirábamos, ¿no?, de que Jabo emperador. Pero un 58% que es corrupto, ¿no? Pero ahora que apareció el contrato de $5 billones a la luz pública, yo creo que ya queda cada vez más claro. No importa qué pasó con la cripto, pasó que manoteó $5 billones. Sí. Esto usó su investidura presidencial para manotear 5 millones de eso dólares. Que no quedaba tan claro, eso ahora empieza a quedar mucho ahora más tiene un claro. número, tiene un número. La pérdida de la situación de deterioro creciente de la economía abre la puerta para que la descomposición institucional sea muy notoria. Pero aparte, digo, ¿de qué material está hecho el sistema institucional que frente a lo que muestra Libra y a lo que muestra un fiscal que cajoneó todo, y a lo que muestra un presidente que declara una guerra y nos mete en una guerra de esta manera, no convoca un juicio político? ¿Amianto? No sé de qué material. Bien, bueno, nos volvemos a encontrar entonces el próximo martes. Muchas gracias, Claudio, muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Cachorro. Volvemos el próximo... Y gracias a vos por favor. Por embellecer la sala con esos colores de gimnasia, de esa hermosa remera. Bueno, o sea, es una remera de una cooperativa popular que no pone chivo en este programa, pero merece la publicidad. Se llama Carpincho, son trabajadores de la economía popular. A diferencia de Caputo, nosotros nos vestimos nacional acá. Entonces decía, bueno, que nos volvemos a encontrar el próximo martes 24 en un programa, en una emisión especial a 50 años del golpe de Estado de 1976, en esto que dimos en llamar Agenda Propia. Quédense ahí, vuelvan el próximo martes. Gracias.